dicha, gracias al pastor de poder compartir una palabra de Dios, creo que viene de la parte de Dios para la iglesia. Lo creo. Amén. Y quisiera, antes de comentar, que el hermano Kisi orara por nosotros, también por Berna, para que el Señor nos realice los nervios y podamos ser de bendición. Amén. Bendito Dios y Padre amado, es un placer para nosotros estar delante de ti en esta tarde, Señor. Para nosotros es una dicha el poder tenerte, Señor, y el poder tener toda nuestra confianza puesta en ti, Señor. Sabemos, Señor, que aquí está tu pueblo, esta es tu iglesia, tu amada, Señor, esta es tu esposa. Y queremos, Señor, como siervos de Dios, cuidarla, protegerla y llevarla a la santidad, Señor, que tú nos demandas, Señor. Por eso te ruego, Dios mío, en esta tarde, que tú nos ayudes, Señor, a todos y cada uno de nosotros, Señor, a ser sacerdotes, Señor, de nuestros hogares, Dios mío. En esta tarde, Dios mío, gracias por lo que llevamos de culto, las alabanzas, Señor, y tu bendición en medio de nosotros, Señor. Quiero pedirte ahora, Dios mío, por estos dos jóvenes, Dios mío, Juanma y Berna. Te ruego, Dios mío, que la porción de tu Espíritu, Señor, que ellos necesitan, te ruego, Señor, que sea sobre ellos, Dios mío. Señor, yo sé que tú tienes varias formas de hablar, Señor. Nos has demostrado a lo largo de la palabra que tienes manifestaciones diferentes, porque entendemos que tú eres el Dios soberano, Señor. Te ruego, Señor, que tú en esta tarde puedas hablar a través de ellos, Dios mío. Y ellos sean, Señor, el método, Señor, y la vasija que tú uses en esta tarde para poder hablar a este pueblo que hoy necesita tu palabra, Dios mío. Nos encomendamos en tus manos, sabiendo, Señor, que en tu gracia están guardadas todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, hoy traigo un pequeño consejo de la parte de Dios para la iglesia. A mí me gusta poner títulos cuando escribo algo, cuando apunto con la nota, me gusta poner un título. Y el título del consejo de hoy es Confiando más en Jesús. Amén. Leemos en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué bueno! Amén. Este texto de la Escritura a mí me hacía mucho bien porque es algo con lo que el Señor me bendijo hace unos cuantos años. Y creo que es muy diferente cuando se predica algo vivido. Cuando se busca, es bueno buscarlo, es bueno informarte, pero no es lo mismo cuando uno lo vive. Porque cuando mi padre cayó malo, hace muchos años ya, pues nos reunió a los hijos, nos reunió a mi hermano, a mí, y bueno, nos comentó que iba a pasar por un proceso, pero que iba a ser duro, pero que confiáramos en el Señor porque Él había dicho que iba a salir sano. ¡Qué bueno! Y confié tanto en esa palabra que el Señor me recordó rápidamente esta escritura, porque aquí no hemos leído que en el capítulo 8 del versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El que mandó pasar fue Jesús. El que dio la palabra fue Jesús. Y yo confié en que la palabra que le había dicho mi padre se la había dado Dios. Si él dijo que iba a salir sano, iba a salir. Yo me aferré a esa palabra y yo dije: yo no voy a despertar en medio de la tormenta, yo voy a confiar en ti. Y como podemos ver, ahí está. Está aprendiendo ahora mismo. Y hay una canción que dice: Maestro, despierta porque perecemos. Maestro, despierta porque tenemos miedo. Y está bien porque está bien en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, buscar al Señor. Es algo lógico, es bueno. Pero creo que la palabra del Señor aquí tiene algo escondido, algo que tenemos que ver, que es que cuando Jesús lo despierta, lo primero que hace no es reprender a los vientos.
que reprenderles a ellos. Qué bueno. Es algo a mí que me sorprendía, porque si tú te levantas y ves lo que está pasando a tu alrededor, pues lo primero que haces es calmar lo que está pasando y después pues tendrás que venir a que te explique. Pero lo primero que él hace es reprenderles a ellos, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Qué bueno. Es lo primero que hace el Señor. ¡Qué bueno! Porque hoy el Señor, en ese momento, el Señor estaba esperando que confiaran un poquito más en Él. Que confiaran más en la palabra que Él había dicho que era de pasar a la otra. Y vamos a ver el significado de confianza. Confianza es tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones, ante cualquier circunstancia. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él y salir victoriosos de todos los obstáculos que se nos presentan. En otras palabras, confiar es descansar en Él en medio de la tormenta. ¡Qué bueno! Los discípulos temieron, no confiaron y despertaron al Maestro. Y hoy tengo que decir que hay a veces que despertamos al Maestro por cualquier cosa. Qué bueno. A veces pasamos por circunstancias de esta vida que el Señor lo que está intentando es que confíes un poquito más en Él. Que lo que está esperando de ti es, a ver, confía, vamos, que yo te lo he dicho. Porque lo que no entendieron nuestros discípulos, es que la palabra de pasar a la otra orilla no se lo había dicho ningún hombre. Porque el hombre falla, el hombre decepciona, el hombre engaña, pero lo que dice Jehová se cumple. Dice el Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Y Jesús no engañó a nadie. Jesús, en la palabra, dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús nunca mintió a nadie. Jesús nunca dijo que iba a ser un camino de rosas. Jesús dijo que en medio de este mundo íbamos a pasar por tempestades, íbamos a pasar por aflicciones repentinas que no esperábamos, porque los discípulos no esperaban que iba a pasar eso, pero ocurrió. Jesús nunca te ha mentido, pero sí lo que te ha dicho es que la victoria ya está asegurada de antemano. Ha vencido. Y hoy creo que hay unos ejemplos en la Biblia que vamos a expresar ahora de poder lo que ocurre cuando confías en el Señor. Dice en Daniel 6:23, dice, y fue sacado Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Jehová. ¡Qué bueno! Aun en medio de ese problema tan grande, que Daniel, que no teniendo culpa alguna, se vio metido en el foso de los leones. Y el Señor tapó la boca de los leones porque había confiado en Él. Aun en medio de los leones el Señor te librará. Si tú confías en Él. Dice que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. Dice que está como león, pero no es un león, Muy bueno. Está como león, pero no es un león. Y Jehová te librará de él si tú confías en el Señor. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es que hay una paz preparada para aquellos que confían en el Señor. Hay una paz que pasa todo entendimiento para aquellos que confían en el Señor. La palabra perseverancia me habla de tiempo. Porque cuando tú perseveras estás dedicado tiempo a algo. Cuando tú confías en todo tiempo, cuando tú confías cuando te va bien, pero tú confías también cuando te va mal, hay una paz preparada para ti. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que viene, que es inigualable, que en medio de la tempestad estás tranquilo, que en medio del problema tú sigues. Así que hoy queremos decir que el Señor nos dé un bautizo de fe para ser. Porque si hablo de confiar hay que hablar de fe. Y si hablamos de fe, hay que hablar de Abraham, que es el padre de la fe. Muy bueno. Y Abraham tenía una promesa. Abraham iba a ser padre de multitudes. Y en medio de esa promesa, el Señor le manda a sacrificar a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. 3 días de camino a sacrificio.
tuvo que pensar muchas cosas en 3 días. En 3 días, sacrificar a tu hijo, el hijo de la promesa. Si el Señor ya te ha dado una palabra, no sé lo que pensaría Abraham, no sé lo que pensaría, pero yo sé cuál sería su último pensamiento. Su último pensamiento era la prevalencia, la confianza del Señor. Él iba caminando y él decía, no sé cómo lo hará, no sé si lo resucitará, no sé si me dará un hijo nuevo, no sé lo que hará, pero yo sé que voy a ser padre de multitudes porque me ha dicho que. Y Abraham confió en la palabra de Dios. Y ahí hay un detalle precioso que dice que Isaac le pregunta a su padre, dice, tenemos leña y tenemos fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Jehová se proveerá. No le dice, nos proveerá, le dice, Jehová se proveerá. Porque el sacrificio no era para ellos, el sacrificio era para Dios. Qué bueno. Y la obra no es nuestra, no es el Señor. Yo hoy vengo a decirte, pastor, que allí en el local nuevo nos hemos lanzado en fe y parece difícil y es un local muy grande y cómo el Señor lo llenará y la economía cómo saldrá. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Confiemos en el Señor, que Él hará lo que tenga que hacer, porque la obra es suya y Él se lo hará. Gracias, Dios. En Hechos capítulo 27, versículo 25, se narra la historia del naufragio de Pablo, que va dirección a Roma, y en medio del naufragio, el ángel de Dios se le aparece y le dice, que no tema, porque le es necesario que compadezca ante el César. Entonces su vida y la de todos los tripulantes iban a estar a salvo. Y dice Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué circunstancias más parecidas a las de los discípulos? Porque estaban en medio de la tempestad, en medio de un barco, en medio del mar. Y la misma palabra se la había dicho Dios. Se la dijo a los discípulos, se la dijo también a Pablo. Pero Pablo confió y los discípulos temieron. Hoy lanzo esta pregunta a la iglesia: ¿nosotros de qué vamos a ser? ¿De los que temen o de los que confían? Hoy yo digo que la iglesia de quiénes somos, de los que confiamos. Porque hemos pasado por mucho. Porque la iglesia de Mieres ha sido muchas veces golpeada, pero aquí estamos porque hemos confiado en el Señor. En otro momento de la escritura, creo que es Lucas el que lo dice que pasaban por una tempestad muy grande, dice que temieron por su vida, pero dice la Biblia, Dios habla hoy, que todo esto les sirvió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos más en el Señor. La iglesia de Mieres está aquí de pie, porque aunque hemos pasado por muchas, no hemos confiado en nosotros, hemos aprendido a confiar en el Señor. Acabo diciendo con el Salmo 125, versículo 1, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Son comparados con un monte, con el monte de Sion. ¿Por qué son comparados con un monte? Porque el monte, aunque vengan tempestades, aunque vengan huracanes, aunque venga lo que venga, el monte sigue en pie. El monte permanece. Y los que confían en el Señor son como ese monte que siempre permanece. Y la iglesia de Mieres confía, porque no estamos cimentados en este mundo, estamos cimentados en la roca. Así que nada más, sigamos confiando en el Señor. Lo que el Señor te ha dicho se cumple. Lo que Dios dice se hace. Y a veces las circunstancias son malas. A veces pasamos por caminos que no lo esperábamos. Pero lo que Dios ha dicho lo cumple. Así que